¿Qué tal, mis amigos? Hoy pido a Dios por ti para que no te falte la fe. Porque recuerda que la fe no hace las cosas sencillas, pero siempre las hace posibles. Y cuando tienes fe y crees en el Señor, todo es posible para ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 8, versículo del 5 al 11. Y me encanta esta historia porque es un relato muy interesante sobre este centurión romano que es alabado por Jesús, que de una u otra manera es reconocido por su gran fe. Y hay como que tres grandes características de este hombre que me apasionan y que yo de una u otra manera quisiera emular, quisiera imitar, quisiera reproducir en mi propia vida, y creo que tú y yo lo podemos hacer. Lo primero que me encanta de este gran centurión romano, de este oficial romano, que era un capitán básicamente en el ejército romano y tenía pues 100 soldados bajo sus órdenes, bajo su mando, es que era un hombre de una gran compasión. Era un hombre con un corazón demasiado grande. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que tenía un siervo, tenía un esclavo. Los esclavos y los siervos en ese entonces simplemente eran una propiedad que se compraban y luego se vendían. Sin embargo, dice la palabra de Dios que este esclavo vivía en la casa del capitán. Y el capitán va a Jesús, se acerca a Jesús. ¿Por qué? Porque está angustiado, está preocupado, está con un gran dolor, y es porque su siervo está enfermo, está paralizado y está sufriendo grandes dolores. Lo cual nos denota a nosotros que este siervo no solamente vivía en la casa del capitán, sino que también vivía en el corazón del capitán. Había un espacio para él en su corazón, para que este siervo de una u otra manera pues lo inspirara a acercarse a Jesús y a pedirle, implorarle, rogarle para que lo sanara. Qué lindo que de pronto una de tus características y una característica mía fuera eso, que nos preocupáramos por los demás, que de una u otra manera pudiéramos tener eso que se llama empatía. ¿Qué es empatía? Es poder ponernos en los zapatos del otro, es poder sentir el dolor del otro y hacer lo propio, porque solo el que siente el dolor por el otro es capaz de ayudar al otro. Este centurión tenía gran poder y utilizó ese poder no para humillar, sino para ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando nosotros en la vida ejercemos un poco de autoridad o un poco de poder. El poder no es para sabotear, ni para humillar, ni para manipular. El poder es para ayudar siempre a los demás. Lo segundo que me encanta de este hombre es su convicción en la palabra de Jesús. Cuando Jesús de una otra manera dice, iré a sanarlo, él le dice, Señor, ¿sabes qué? Tan solo di una palabra y es suficiente para que mi criado quede sano. Este hombre estaba 100% convencido en el poder de la palabra de Jesús. Tú y yo sabemos el poder que tiene la palabra humana, porque la palabra humana crea, moldea, la palabra humana construye realidades internas y externas. La palabra humana construye y destruye. De ahí que nosotros tengamos siempre que reevaluar nuestro vocabulario y las palabras que nosotros utilizamos, porque las palabras que nosotros usamos tienen el poder, de una u otra manera, de definir nuestro destino. Cuando yo digo que no se puede, no se puede, pero cuando yo digo que se puede, se puede. Ese es el poder de la palabra. Pues si la palabra humana tiene poder, piensa cuánto más poder tiene la palabra de Dios. Y este hombre le dice, es que una sola palabra tuya es suficiente. Este hombre no necesitaba ver, solo necesitaba que Jesús dijera una palabra. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Por su palabra, dice la Santa Biblia a través del salmista, fueron hechos todos los cielos, con el aliento de su boca. Qué cosa más grande saber que Dios en cada palabra que nos da tiene una gran consecuencia e incidencia en la vida de nosotros que la escuchamos. Ábrete y pon tu convicción en el poder de esta palabra que tiene vida, que tiene poder para sanar toda enfermedad. Y por último me encanta la fe de este hombre. Jesús halaga la fe de este hombre. Dice, es que en Israel no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Qué interesante, Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y sin embargo, entre ese pueblo elegido, Jesús nunca encontró una fe más grande que la de este hombre. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y este hombre puso su confianza y fe total en Jesús. Él confiaba en que Jesús con una sola palabra podía sanar a su criado, pero también confió en la compasión de Jesús, que era capaz de ir a su casa incluso, y que tenía siempre una disponibilidad para mostrar compasión con el que sufría. Hoy te invito para que tengas fe y pongas tu fe en Dios, porque recuerda siempre, por la fe vemos lo invisible, por la fe creemos lo increíble y por la fe recibimos lo imposible. Que Dios te bendiga ahora y siempre y que su gracia te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.